La globalización y el sector servicios en México. A modo de introducción, la revolución terciaria. La globalización genera incertidumbre debido a los cambios rápidos e imperceptibles que no se alcanzan a comprender ni aprender debido a la aceleración con la que suceden. No es que no exista información suficiente, sino que es demasiada como para poder sintetizarla y sistematizarla. Cuando vemos que hay muchos estudios particulares acerca del sector servicios y la globalización, pero hay pocas reflexiones acerca del panorama general de lo que está sucediendo. Y es que en la metamodernidad en la que estamos involucrados desde el boom de las telecomunicaciones, las personas sufrimos cambios de las impresiones personales que tenemos de lo que está sucediendo, las cuales vienen como flashes que cambiarán constantemente. Pero en estos cambios e intentos de construir nuevos conceptos y de construir los anteriores o que no aplican a la realidad, a veces olvidamos que hay bases que aún siguen siendo aplicables para las definiciones que queremos crear. El ejemplo en el sector servicios son las ideas de François Quesnay, Smith y Colbert y Forestier. Ellos decían respectivamente que este sector era estéril, no era productivo y era el más débil de progreso técnico. Y por el otro lado tenemos las definiciones que aún son aplicables a el sector servicios en la actualidad, como la de Fisher, que dice que este sector se dedica a la producción de bienes inmateriales, y la de Clark, que introduce el concepto del sector servicios como actividades de baja productividad. Ahora, este paradigma de baja productividad se puede contrastar con los datos que los autores presentan en el texto del 2002, donde mencionan que el 12.2% del PIB fue generado por el sector informal, que forma parte del sector servicios. Asimismo, el 16.6% de las ganancias en México se generó en este sector. Del 100% de estas en el comercio y restaurantes, 21.5% fue generado por el sector informal. El 16.4% de ganancias de servicios personales también fue producida por el sector informal, y el 11.5% más las actividades ilegales fueron ganancias generadas por el sector informal. Ahora, este sector terciario parece insondable, pero los autores intentan comentar con indicadores del INEGI un análisis de escalas de orden superior para contrastar las estadísticas con la realidad y ver si aplican. Del siglo XX al XXI. Terciarización, globalización y modernización. Los países ricos establecen la pauta. En el 2004, los servicios generaron el 64% del PIB mundial en los países ricos y por lo menos el 45% en los países de bajos ingresos. En la OECD se calcula que el 70% del trabajo y el valor agregado en el 2005 también fue generado por este sector, pues desde los 70 con el auge que hubo en los servicios. Como una respuesta a la crisis, se generó una rápida terciarización. Y esta terciarización es a la globalización como la industrialización lo fue alguna vez a la urbanización, pues está en función de la evolución económica y social que se aceleró en los 70 por la interrupción del modelo económico imperante, donde los sistemas de producción hiperespecializados pasaron a ser más flexibles y disminuyó el paternalismo gubernamental y los estados de bienestar en su influencia. Y al cambiar las estructuras económicas, también cambiaron los países. Asimismo, se generó una contradicción, pues a medida en la que se diversificaba este sector, se homogeneizaba en todo el mundo. Bauman dice que al globalizar el mundo, segregas, separas y llegas a marginar también. Ahora, adaptarse al nuevo modelo socioeconómico de servicios potencia el desarrollo económico. De hecho, con el tiempo, el trabajo en los servicios ha absorbido mayor parte de trabajadores que el sector industrial, pues estos obreros industriales se han enfrentado a la desclasificación, la modernización y la incapacitación. Todo esto es paralelo a el trabajo que se ha convertido en polivalente profesionalmente y precario, pues este sector terciario también funge como refugio. En México, por ejemplo, las personas que trabajan en este sector suelen ser personas no capacitadas, con pobreza intelectual, y son expulsados de las actividades industriales a este sector terciario. Esta terciarización presenta, por lo tanto, un reajuste social donde aumenta el desempleo, que es
el costo social que sufre no solo un sector de la población, sino todos. Además, aumentan los problemas psicológicos a medida que la modernización de la sociedad crece. Pues la sociedad de la información que Borja y Castells plantean, unido con la sociedad postindustrial de Bell y la globalización, están en función de la coyuntura cultural planetaria, que a su vez está en función de la conectividad, pues este mundo se contrae cada vez más. Ahora, la revolución terciaria no solo se dio en los transportes y las comunicaciones, sino que aumentó la tecnología y la cibernética en la producción de bienes inmateriales sobre los materiales, pues se ha reorientado la producción. Investigadores le llaman cultura cyborg. El sector terciario es un refugio no solo en México para la población trabajadora que no encuentra donde ocuparse en los sectores primario y secundario, sino que en todos los países ha sido una alternativa a la crisis industrial. Además, ha desarrollado el ingenio de las personas y encuentra normalmente nuevas formas de hacer cosas, por lo tanto se flexibiliza, se liberaliza este sector, se aumenta la productividad y la rentabilidad de los bienes que produce también. Ahora, la perspectiva estrictamente geográfica considera que la transnacionalización, la deslocalización, la desterritorialización, la globalización y deslocalización se retroalimenta mutuamente con los transportes, las comunicaciones y podrían tener efectos ligados a la globalización y terciarización, pues a medida que los transportes y las comunicaciones crecen, demandan más producción y material de bienes, que a su vez demandan un aumento en la productividad y en la innovación de los transportes y las comunicaciones. Ahora se plantea también que antes el desarrollo estaba ligado a la industrialización, pero podría ser que ahora el desarrollo esté ligado más a la terciarización en los países ricos. Pues por su parte, en los países en desarrollo la terciarización se ha experimentado de diferente manera. El escenario mexicano. El siguiente tema es el escenario mexicano dentro de la globalización. En este punto debemos considerar que México es un país en vías de desarrollo. Esto quiere decir que es un país con una renta per cápita media, crecimiento medio alto de su economía y un nivel medio de desarrollo industrial. El escenario en México que se ha desarrollado dentro de la globalización mundial ha sido 1. El rápido crecimiento demográfico, característico de los países en vías de desarrollo y también de la globalización. En el caso de México podemos notar en la gráfica que teníamos 25.7 millones de personas en 1950, 105 millones en 2003, 119.9 millones en 2015 y se estimaba a principios del 2020 que seríamos 127 millones de habitantes este año. 2. Modificación de la distribución geográfica de la población. La población que habitaba en el campo emigró a las grandes ciudades debido a la pérdida de productividad en el campo, el gran crecimiento de las ciudades, búsqueda de mejores trabajos y calidad de vida. Ejemplo de esto es que en la gráfica vemos que en 2010 hubo un total de 3.2 millones de inmigrantes internos a nivel nacional y que las entidades que más recibieron inmigrantes fueron el Estado de México con 600,000 inmigrantes y la Ciudad de México con poco más de 200,000 inmigrantes, teniendo en cuenta que los estados que más expulsaron personas fueron Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guerrero. 3. Grandes cambios en la economía. Pasamos de ser una economía agropecuaria a una economía medianamente industrial, gracias a un modelo en el que se desarrolló la industria para bajar las importaciones y producir lo que el país necesitaba, conocido como modelo de sustitución de importaciones, principalmente desarrollado en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, algo que llamó la atención de la población rural, que se explicó en el segundo punto de la modificación de la distribución geográfica de la población. 4. Demasiada migración, lo que provocó el acaparamiento de muchos empleos, por lo que no todas las personas lograron conseguir uno, teniendo como consecuencia el movimiento de esta población a la parte no calificada de los servicios o a Estados Unidos. Este es uno de los fenómenos que se han dado con mayor frecuencia en México durante este desarrollo, ya sea de forma legal o de forma ilegal. En la gráfica vemos que el 89.4% de migrantes va a Estados Unidos,
el 7% a otros países y el 3.6% no está especificado. 5. Procesos globales y políticas neoliberales. Las instituciones financieras como el Banco Mundial ubican al sector terciario en México en un alto nivel, acaparando a la mitad trabajadora del país y generando el 70% de los ingresos. Pero esto no es realmente cierto, ya que no alcanza el desarrollo de los sectores de servicios de los países más desarrollados, como veremos a continuación. El eterno problema de la conceptualización. ¿De qué servicios hablamos? El sector de los servicios corresponde a todas aquellas actividades que no se dedican a la producción de bienes materiales, o sea, excluyen las labores de campo, la extracción de minerales y las ramas de la industria. Una de sus características fundamentales es que sus productos son efímeros y duran el tiempo de la transacción, son intangibles o inmateriales y en esencia no pueden ser almacenados. Aunque incorporan toda una gama de actividades que no siempre cumplen con lo anteriormente señalado, ya que puede darse la condición de tangibilidad o los procesos de almacenamiento en las transacciones comerciales e incluso en los sistemas de transporte. Anteriormente, los servicios eran considerados como actividades no productivas y esto era un tanto contradictorio porque había servicios que eran reconocidos como social o económicamente necesarios para el desenvolvimiento que tenía la sociedad, como el transporte o el comercio. La primera aproximación al estudio de los servicios en México era basada en la información publicada por algunos organismos gubernamentales, privados o paraestatales, que daban censos de población, censos de servicio, de comercio, de transporte e incluso información que complementaba lo anteriormente dicho. Pero una primera aproximación a la recatalogación de las actividades eran geográficamente y se utilizaban grupos para diferenciarlas, es decir, el terciario rector eran actividades de gobierno y las finanzas, el social, los servicios educativos y de salud. El terciario económico era donde se agrupaba el comercio, las actividades de ocio, apoyo a negocios, servicios profesionales e incluso hotelería y restaurantes. Y el terciario eran las comunicaciones que correspondían al transporte. Caracterización de los servicios en México. Bueno compañeros, yo les voy a hablar acerca de la caracterización de los servicios en México. En primer lugar, el autor en el texto nos menciona que en el año 2003 la participación del sector servicios en el Producto Interno Bruto fue del 72% y la población económicamente activa ocupada que contribuyó a este sector fue del 56%. Podemos ver que, como hemos mencionado a lo largo del curso, el sector terciario cada vez toma una mayor relevancia en la economía no solo de México, sino en el mundo. Asimismo, el autor nos menciona que si comparamos tanto el PIB como la población económicamente activa ocupada de México con la de otros países con mayor desarrollo en este sector, podemos darnos cuenta que ahora México se encuentra en la línea de los países desarrollados y nos quitamos esa idea de que México es un país en vías de desarrollo. Yo puedo concluir con esto que la participación del sector servicio en la economía del país con el PIB siempre ha sido mayor que el de otros sectores como es el primario y secundario, ya que aporta más de la mitad del PIB. Asimismo, genera mayor empleo que los otros sectores y al igual que el PIB, genera más de la mitad de los empleos. Por otra parte, me parece importante mencionar el boom terciario que se vivió en los años de 1970 a 1990. Este boom lo que trajo fue una consolidación en este sector terciario, ya que trajo mayor prosperidad tanto económica como mayor empleo en el sector terciario. Además, esta tercerización ha traído consigo una desigualdad regional, ya que hay estados en donde el sector servicios se ha desarrollado de mejor manera que en otros. Esto se puede observar ya que en los estados con un mayor desarrollo en los servicios, la población económicamente activa supera el 70%, mientras que en los estados con una subterciarización o menos desarrollados en este sector, la población económicamente activa apenas supera la tercera parte. Bueno, en este mapa se puede observar de mejor manera lo que mencionaba en la diapositiva anterior sobre esta desigualdad regional. Podemos observar que la Ciudad de México y Quintana Roo son dos estados con un desarrollo en los servicios, ya que su población económicamente
activa supera el 70%. Bueno, en el caso de la Ciudad de México, es un país desarrollado en este sector, ya que pues como es la capital del país, pues aquí sabemos que el comercio, que es una de las principales actividades de este sector, pues llega. Y en el caso de Quintana Roo, por lo que estoy investigando, el desarrollo de los servicios turísticos es cada vez mayor, lo que hace que haya mayor población económicamente ocupado. En cambio, con menor tercerización son el caso de Oaxaca y Chiapas, en donde prácticamente el desarrollo ha sido muy escaso, no solo hoy en día, sino desde tiempo pasado, lo que ha traído consigo que el sector servicio no pueda desarrollarse de una buena manera. Con esto, lo que tenemos es una clasificación de la desigualdad regional. Esta clasificación se da con base en la correlación entre la actividad terciaria y la urbanización. Y lo que tenemos es que, en primer lugar, tenemos a los estados equilibrados, que son aquellos en donde la industrialización prevalece desde hace tiempo y tienen un gran grado de urbanización y tercerización. Pues ejemplo de ello es el caso de la Ciudad de México, el Estado de México, Quintana Roo, entre otras. En segundo lugar, tenemos a los estados subdesarrollados. Estos son todos aquellos estados en donde predomina la población indígena y el sector primario, con una parte de la población viviendo en el medio rural. Como mencionaba anteriormente, ejemplo de ello puede ser lo que es Oaxaca, Chiapas, entre otras regiones. Y por último, tenemos los estados sobreterciarios. Son aquellos donde la población es activa en el empleo, pero no hay tanta urbanización. Ejemplo de ellos podemos tener Guerrero, en la que el turismo, que es pues su actividad más importante, ha tenido una buena participación en el empleo, pero no se ha visto una urbanización relevante en lo que es este estado. Estructura del terciario por ramas de actividad. La estructura del sector terciario está desequilibrada, ya que una tercera parte de los ocupados en este sector se dedica al comercio, sobre todo al comercio pequeño y al sector informal. El 15% pertenece a la rama de servicios sociales, que son las actividades dedicadas a mejorar el bienestar de los ciudadanos a través de prestación de apoyo e información. Otro 15% pertenece a la rama de otros servicios, que corresponde al grupo más marginal de este sector, y el 30% restante se dedica al sector de los servicios turísticos. En cuanto a los salarios que perciben los trabajadores en este sector, también es bastante disparejo, ya que el 4% de los trabajadores no percibe ningún salario mínimo porque se dedica al negocio familiar. El 11.32% ganan hasta un salario mínimo. El 28.62% ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Y únicamente un 4.4% de trabajadores reciben más de 10 salarios mínimos. De las ganancias tenemos que el 53.74% de la población económicamente activa recibe 2 salarios mínimos en la rama del comercio. El 64.7% de la rama de otros servicios recibe hasta 2 salarios mínimos. E indudablemente la rama que tiene un mayor porcentaje de recepción de hasta 2 salarios mínimos, con un 85% de la población económicamente activa, es la que se dedica a los servicios financieros, de salud, profesionales, entre otros. Para recordar, la población económicamente activa, o la PEA, es la cantidad de personas que se han integrado al mercado de trabajo. La conclusión a la que llegamos en este punto es que debemos notar la polarización que hay dentro de este sector, y que es el punto que explica lo expuesto en el tema del escenario mexicano dentro de la globalización, de que si bien se ha llegado a decir que el sector servicios mexicano es comparable al de los países más desarrollados, al final de cuentas esto no es cierto, principalmente por el alto porcentaje de participación del comercio pequeño e informal, el poco desarrollo de servicios financieros o profesionales, el bajo desarrollo económico y la poca capacitación de los trabajadores. La productividad aparente del terciario. La especialización sectorial radicaba en analizar la productividad aparente de cada sector. Esto se hacía mediante la relación que se da entre la población económicamente activa y un número de unidades económicamente censadas. Se tenía que hacer un análisis de la relación del PA y las unidades económicamente que se destacaban por la disparidad del dato, o sea, las actividades modernas con un número
de trabajadores establecido, en donde las grandes empresas tenían un potencial de inversión para poder invertir en los establecimientos pequeños. En la tabla, como podemos ver, nos muestra cómo los servicios educativos son los que tienen una mayor concentración con un 55, a diferencia del comercio que tiene un 3.8, y esto indica la prevalencia de pequeños negocios familiares, como en hotelería y restaurantes, que también explica por qué el 6.2, que serían los negocios pequeños o los informales. Existe una discrepancia que también está impresa en la tabla, que es que el servicio de salud tiene una media de 9.5, pero esto denota la insuficiencia porque hay mucha atención, o sea, el déficit es grande y aún así cuenta con un número bajo. La mayor parte de la población activa está constituida por empleados en el gobierno, en las finanzas o en los medios masivos. El sector terciario es una actividad demasiado polarizada para contribuir a la modernización del país. El mapa expresa una concentración clarísima de los centros urbanos que han tenido el protagonismo indiscutible en la modernización del país. Esto y los focos de modernización están demasiado dispersos para todavía poder visualizar un desarrollo regional. Entonces, como no se puede homogeneizar como en los países ricos, esto no puede salir adelante.